Ya, queremos empezar. Bueno, con un aplauso nuevamente. Un aplauso. Siempre vamos a hacer un aplauso. Siempre hay que hacer esto. Sentados a la mesa. Vicky, ¿cómo estáis, Vicky? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo estamos hoy día? Va, todo bien, todo bien. Por fin. Por fin. ¿Tú Después sabías de- cuántas personas estaban esperando que por fin sacáramos el Sí. segundo capítulo? Oye. Ha sido una lucha de todo. De Sí, todo, y bueno, todo, pero todo. antes de comenzar, obviamente, quiero también agradecerle a todas las personas que nos escribieron cuando soltamos el primer capítulo. ¿Verdad? Todas las personas que dijeron que les gustó, las personas que también un dieron... buen recibimiento. No, y también las personas que nos dieron ideas Ay. para seguir haciendo... ¿Hubieron hater o no? No hubo haters, ya, por lo menos que mal, sé. menos mal. Por Pero lo es que importante sé. igual los haters porque también hace que esto también crezca. Claro. O sí, creo que hubo uno por ahí. No, pero también es importante eso. Sí, así que eso, agradecerle a todos por seguir este podcast, por comentar también lo que les Sí. parece, por abrir su corazón también para las personas que abrieron su corazón con nosotros. Nos enorgullece también saber que estamos impactando vida de personas más allá de solo un podcast. Exacto. ¿cierto? Hay mucha gente que realmente necesita escuchar y necesita... bueno, hay mucha gente que tiene ciertas inquietudes, por eso es importante que vamos a ir soltando un poquito los capítulos ya y vamos a ir involucrándonos mucho más con estos temas, tanto para la juventud como para la iglesia, como para todo. O sea, sentado a la mesa abarca todo. Todo. Y también queremos saludar también a Planeta Voice, que nos facilita este espacio ya. También todas las personas que necesitan producción musical, las personas que quieran obviamente están un poquito más ligados con el tema de la música. Planeta Voice es el lugar indicado ya, con profesionales de alta categoría que puedan trabajar ahí con los chicos. Y también obviamente queremos mencionar a Marty Glow ya para todas las personas que quieran verse bonitas, ya todo el tema estética. Marty Glow, anótenlo ahí, búsquenlo. Así que queremos darle las gracias. Y vendrán también muchos patrocinadores, ¿cierto? Sí, eso mismo. Ya Si alguien estábamos quiere conversando. ahí sumarse, Más que bienvenido, obviamente. Apoyar a los emprendedores. Así es. Ahí nos escribe. Este espacio Totalmente. está abierto para ustedes, sobre todo si Totalmente. está enfocado en el ámbito cristiano. Y cualquier cosa ahí hablamos de porcentaje. 70, Claro, 70, 20, puede ser. claro. Así que eso. Bueno, a lo que nos A lo que nos compete convoca. hoy. Sí, Hoy, como le habíamos dicho. sí. Taratata, ¿qué viene? Como le habíamos dicho en el capítulo pasado, hoy día vamos a estar hablando de la salvación, si la salvación la se salvación. pierde o no. Y vamos a estar tocando varios temas realmente De todo un poco. porque hay varias dudas que surgen, porque algunos dicen que la salvación sí se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde, y algunos dicen que no se pierde, pero si haces esto quizás sí se pierde, y como que ahí entran unas Hay disputas. mucha confusión, claro. Claro, Hay muchas porque teorías. Cosas que dice la Biblia, hay gente que tiene mucha confusión dentro de que si una persona hace esto se pierde o no. Claro. Entonces, Ese es el tema principal. ¿La salvación se pierde o no se pierde? así es. Y en diferentes contextos. Hoy día vamos a tocar diferentes como contextos. 2 o 3 puntos que son súper controversiales, sobre Y todo claves. hoy en día. Sí. Así que vamos a ir entrando de a poquito, pasito a pasito, para que todos puedan entenderlo y Y a la luz de la palabra. exacto. Es No importante. en base a lo que creemos nosotros, sino de Exacto. lo que dice la Biblia, que es lo más importante. Eso es lo Así más que, importante. eso. Entonces, vamos directamente con la introducción. Si la salvación. Pero partamos primero, ¿qué es lo que es la salvación? Justamente eso. Eso mismo. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es lo que tú puedes entender, Vicky, por la salvación? Bueno, nuestra salvación. Bueno, vamos a la palabra. Si nosotros leemos el Evangelio, el Nuevo Testamento, porque nosotros hoy en día nos basamos por lo que es el Nuevo Testamento. Claro. Antiguamente, nosotros nos regíamos, antes de que Jesús viniese a la tierra, nos regíamos por la ley de Moisés, ¿cierto? Y nosotros éramos justos por medio de la ley de Moisés. Y antiguamente también, para tú entrar a un templo o ser santo o salvo, tú tenías que presentar sacrificios para ser una persona digna, por así decirlo. Claro. Al final, la salvación, ¿qué vino a hacer Jesús? Primero nos vino a traer perdón, restauración, y también nos vino a ser salvos. ¿Por Exacto. qué es la salvación? Porque Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió. Y también dice la palabra que pronto volverá. Entonces, esa es la salvación, para que el día que Él vuelva, nosotros vayamos y nos sentemos junto a Él en el trono. Exacto. Entonces nosotros somos justos, ¿por qué? Por medio de la fe que Cristo puso en esa cruz. O sea, por nuestra fe en Cristo, nosotros somos salvos. Ahí sí, me había confundido. Totalmente, es mucha la información, pero sí es Exacto. importante. En la Biblia también cabe señalar que dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos en delito y en pecado. Entonces, por ende,
no teníamos esa accesibilidad a Dios. Y obviamente, como tú bien decías, antiguamente se expiaban los pecados a través de sacrificio. Y había de todo tipo de sacrificio. Había un sumo sacerdote, había un tabernáculo, había una persona que entraba al lugar santísimo, se perdonaba o no se perdonaba al pueblo cada un año. Entonces había un montón de cosas para que realmente la gente podía entender si Dios ponía su mano o si bien es cierto, Dios perdonaba los pecados del pueblo. Ahora, como tú bien dices, no es que sea lamentable, al contrario, es un regalo que Jesús tuvo que venir por nosotros. Ya dice que Él tuvo que ir por esa oveja. Entonces el sacrificio fue una pura vez y para siempre. Y ahí es donde entramos en el periodo de la gracia. Exacto. Y al final es la gracia por lo cual nosotros somos salvos. No es por mérito. No, exacto. O sea, dice en Romanos también que es por medio de la fe que nosotros ponemos en Cristo que somos salvos. O sea, que ya no somos justos por medio de la ley, sino que somos justos por medio de la fe que pusimos en Cristo Jesús. Exacto. Entonces, ahí entramos en lo que es la salvación y cómo obtenemos esa salvación. Acá dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es. Entonces ya no es por mis méritos. Pero ahora, por ejemplo, Vicky, te quiero hacer una pregunta, porque hay gente que dice la fe sin la obra está muerta. Pero no se están dando a entender que no es que uno pierda la salvación por eso. Podríamos explicar un poquito ese tema, porque la gente igual tiene esa confusión que dice, sí, pero la fe sin la obra está muerta. Entonces la gente atribuye que yo podría perder incluso mi salvación por no tener alineados esos dos conceptos. Claro, es que esa palabra o ese versículo se lleva a que tú puedes decir que eres cristiano. O sea, yo lo atribuyo a eso de que tú puedes decir que eres cristiano, pero ¿cómo está hablando tu vida de eso? Claro. ¿Qué acciones tú estás tomando a eso? Nosotros somos salvos, y una vez salvo, siempre salvo, porque decimos aceptar al Señor en nuestro corazón. Es un regalo inmerecido. Exacto, es un regalo que tan solo por creer somos salvos. Por solo decir, Señor, si te acepto, creo que eres mi Señor y Salvador. Pero la fe sin obras se refiere a que si tú no haces cosas, es como muerte al final. O sea, yo te puedo decir yo soy cristiano y todo, pero ¿qué estás haciendo por eso? Aparte que dice por los frutos también los conoceréis. Exacto, pero ahí ya vamos más que nada en el camino que nosotros llevamos con Cristo. Claro. Entonces, ¿realmente la salvación se pierde, Juanza? Oh, fuerte la pregunta. No, yo digo que la salvación no se pierde porque es un regalo, pero si bien es cierto, también es importante cuidarla. Porque también la Biblia habla de un periodo que vendrá la apostasía, y muchos dice apostatarán de la fe, negarán de su fe. O sea, hay mucha gente que caminó con Dios, conoció a Dios, pero la gran pregunta es si esas personas realmente fueron convertidas, porque hay gente que me dice, oye Gonza, oye Vicky, pero ¿qué pasa con ese cristiano que entró a la iglesia, conoció a Dios y después se fue para el mundo y peca deliberadamente? ¿Qué pasa con su salvación? O sea, podríamos entender realmente si esa persona fue convertida, fue nacida de verdad, se arrepintió, o lamentablemente también podemos caer incluso en el tema de la predestinación, porque Dios nos predestinó desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Entonces son muchas interrogantes y por eso la gente de repente se confunde, pero lo que tenemos que tener claro es que Dios obviamente nos regaló su salvación. Ahora también te invito a pensar, Vicky, cuando hay gente que lamentablemente hoy en día podemos ver que para expiar sus pecados pagan mandas, van de rodillas a los cerros, pagan penitencia. Hay mucha gente que se latiga todavía, ¿cachai? Por un tema que dicen que no son dignos, no son santos. Si fuera realmente por eso, por la justicia de Dios, nadie sería digno. Es que claro, es que ahí también entramos en un tema de que hay mucha gente, o hay muchas religiones, muchas doctrinas, que a veces se siguen basando en lo que es el Antiguo Testamento, que es lo que hablábamos al comienzo. Creo que eso es solamente religión. Porque yo siempre hago esta pregunta a las personas. O sea, tú te sientes una persona no digna. No somos dignos, y está bien sentir ese pesar y decir no soy digno. Pero ¿realmente crees que la cruz no fue suficiente para perdonar tus pecados? O sea, ¿realmente crees que lo que hizo Jesús por ti en la cruz no fue suficiente como para poder estar cerca de él? Claro. O sea, el Señor también dijo... cuando Jesús murió en la cruz, Él nos dio una comunión eterna con el Padre. O sea, dejó al Espíritu Santo. Él dijo, no los dejaré solos, porque dejaré al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y dijo también que haremos cosas aún mayores gracias a que eso. hizo Él en la tierra. Entonces,
cuando creemos y decimos, no, tengo que hacer esto, no, o sea, tú solo debes creer, tener un corazón rendido, humilde, humillado y manso delante del Señor para poder, quizás nunca vamos a ser dignos, porque el único digno murió en la cruz. Exacto. Pero no nos debemos sentir culpables por algo que el Señor ya pagó en la cruz. Y eso justamente es lo que el enemigo hace hoy en día. Te culpa, saca tu pasado y hace que aflora esa mala personalidad o esa carnalidad que uno llevaba antes. Cuando Cristo realmente vino y dice que Él hizo todas las cosas nuevas. Y dice que Él los exhibió públicamente a los tronos, a los principados, a las potestades, porque Él venció a la muerte. Y dice que antiguamente Satanás era quien tenía el poder y el dominio, las llaves del infierno. Entonces también tenían una ley que era el ojo por ojo, diente por diente. Entonces Dios viene a cambiar todo. Dios viene a darle un vuelco 360 y obviamente a redimir, porque la única manera, como estábamos destituidos, y esto fue porque ingresó el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así es. Entonces por ende todos estuvimos condenados. Pero el único cordero que dice que es el cordero inmolado, que era el único que es el único digno para desatar los sellos, es el único que podría haber hecho ese sacrificio. No hay otro sumo sacerdote, no hay ningún otro santo, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, que no, en este caso era Cristo, a través de su sangre. Es por eso que es importante nosotros poder hacerle entender a la comunidad cristiana que nos está escuchando que nosotros tenemos poder en la sangre de Cristo, autoridad, porque cuando Él muere, dice que todas las cosas, todo cambia. Entonces, como tú lo decías, y dice, y mis hijos mayores cosas harán de las que hice yo, pero en el poder de la sangre de Cristo, en ese sacrificio. Así es. Al final, nosotros somos salvos. Una vez salvo, siempre salvo. Pero, ¿y si una persona, por ejemplo, dentro de esa salvación, blasfemase contra el Espíritu Santo? Porque dice la palabra que es lo único que no se perdona. O si una persona se quitase la vida, ¿esa persona sería salva? Esas preguntas también mucha gente se las hace. Y mucha gente tiene la duda, pero es que quizás no estoy segura si es que... si es que alguien se quita la vida, sigue siendo salvo, porque hay muchos cristianos que se han quitado la vida. Pero partiendo por el primer punto que mencioné, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que bíblicamente dice es lo único que no se perdona. Claro. ¿Qué entiendes tú por la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, con respecto al tema de la blasfemia, es un tema bien fuerte. Y bueno, la Biblia lo refuta, dice que todo pecado es perdonado, incluso a aquel que hablase en contra de Jesucristo. Pero dice que el que blasfemase contra el Espíritu de Dios no será perdonado ni en esta vida ni en la vida venidera. Pero ¿qué es lo que es blasfemar? En ese contexto habla de que a Jesús le llevaron a un endemoniado, a uno que era sordo, era mudo también. Y obviamente cuando Jesús hacía estas señales, estos prodigios, los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos en ese tiempo decían, ¿quién es este que ¿Qué milagro hace? ¿Por qué los demonios se le sujetan? Y algunos decían que por Belcebú. Sabemos que Belcebú es asociado al príncipe de las tinieblas o al dios de las moscas, que es como una figura de Satanás. Entonces, cuando Jesús escucha eso, le molesta tanto y le habla a estos fariseos y le dice, ¿acaso no sabéis que un reino no se puede dividirse a sí mismo? En pocas palabras, lo que estaba haciendo la gente incrédula en ese momento era atribuir la manifestación del Espíritu de Dios a la obra de Satanás. Entonces decían que por Belcebú Jesús echaba y los demonios se le sujetaban. Y no entendían realmente que era el poder del Espíritu Santo. Entonces es por eso que Jesús se enoja y dice, ¿hasta cuándo, generación de víboras? Dice, sepulcros blanqueados, le habla, porque estaba tan molesto que no podían lograr entender que era por medio del Espíritu de Dios. Entonces hoy en día nosotros vemos en la iglesia quizá a mucha gente que lamentablemente sí pasa esto, y yo creo que aquí tú me ayudas un poquito, Vicky, que la gente de repente se enfatiza mucho en el emocionalismo, sobre todo cuando cuando es un tema muy delicado y la gente quiere tratar con la unción de Dios. Hay gente que no podemos negar que sí tiene la unción a través del Espíritu Santo, pero también el demonio y Satanás entra para confundir, y ahí la gente también puede provocar eso en decir, no, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. O sea, ¿con qué autoridad yo puedo juzgar eso? A no ser que tenga un discernimiento pero muy exclusivo. Y también hay gente que llega a un punto que endurece tanto su corazón
que niegan obviamente la obra del Espíritu Santo y empiezan a atribuir que estos son poderes del enemigo, que es el diablo que está haciendo todo esto. Entonces es una brecha muy muy difícil, un punto de fricción una línea muy delgada, en donde nosotros tenemos que entender realmente cuál es la obra del Espíritu Santo y obviamente entender también la diferencia cuando el enemigo quiere operar, quiere confundir. Pero blasfemar es bien complicado, y no solamente me atrevo a decir que es ligar este poder a las cosas del enemigo, sino que también hay que tener cuidado también con las risas, con las burlas del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy en día en la comunidad cristiana hay mucha gente que incluso el Espíritu Santo es tan importante, es la tercera parte de la Trinidad, que muchas veces la gente, por ejemplo los testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y se lo echan al bolsillo cuando niegan realmente que es el Espíritu de Dios. O otras personas, no sé si tú has escuchado estos dichos cuando la gente dice, oye, pero estás embarazada, seguro va a ser por el Espíritu Santo. Entonces es una línea tan delgada que de repente la gente cruza, que hay que tener mucho cuidado con el tema de decir cosas, de hablar cosas. Yo creo que igual hay que también tener ojo. Es diferente renegar el poder del Espíritu Santo, decir que no viene de Dios algo, a que muchas veces nosotros igual como humanos en la carne, en la frustración de no hallar respuesta muchas veces o no obtener lo que queremos, muchas veces renegamos o nos enojamos con el Señor y le decimos pero ¿por qué? Y peleamos un poco con el Señor, ¿cierto? Pero créeme que si aún hay una pizca de arrepentimiento en tu corazón es porque aún está ahí el Espíritu de Dios. Entonces eso hay que evaluarlo, como cuando haces estas cosas o dices ciertas acciones, ¿hay un arrepentimiento en ti? Porque al final la blasfemia no es perdonada cuando ni siquiera hay una pizca de arrepentimiento en tu corazón, cuando ni siquiera te inmutas en decir esto no viene de Dios, cuando ni siquiera dices esto es del diablo, esto es del demonio, esto es de Belcebú, como lo decían los fariseos, cuando ni siquiera se mueve un poco tu corazón decir hice mal. Ahí es donde tenemos que preocupar, y ahí también se acerca mucho lo que hablabas tú delante, la apostasía. El negarnos del poder de Dios, en poner y moldear las cosas a nuestro modo, de decidir qué cosas vienen o no del Señor. Entonces si todavía hay una pizca de arrepentimiento en tu corazón es porque aún está ahí el Espíritu Santo en ti. En sí el Espíritu Santo vive en nosotros, claro, pero es porque aún estás con el Padre. Entonces, ahí también hay que tener ojos. O sea, si hay arrepentimiento en ti es porque es por algo, es porque aún tu corazón está en el Señor y con las cosas del Señor. Pero claro, ahí nosotros tenemos que tener ojo. Y claro, ahí viene la apostasía. ¿Y por qué? La blasfemia, ¿por qué no se perdona? Cuando nosotros blasfemamos es porque estamos negando voluntariamente el poder de Dios. Es porque estamos diciendo, no, esto no viene del Señor, el Señor no puede hacer esto. Es porque estamos negando el poder del Espíritu en nuestra vida o en la vida de otros. Por eso no se perdona, porque realmente tú no estás aceptando quién es el Señor. Claro. Tú no estás aceptando quién es el Señor en tu vida, tú no estás aceptando al Señor. Si al final nosotros somos salvos, como lo mencionábamos antes, por creer quién es el Señor y que somos salvos por medio de la cruz, que es por la fe. Entonces es por eso que la blasfemia no se perdona, porque estamos renegando y estamos decidiendo no creer en lo que el Señor hace. Exacto. Entonces nunca realmente aceptamos quién era el Señor. Entonces nunca aceptamos y nunca creímos que el Señor era nuestro Salvador. Es por eso que dice la palabra que la blasfemia no se perdona. Claro. Porque endurecemos nuestro corazón delante del Padre. Y últimamente la gente ha tratado de darle un valor al Espíritu Santo y como que han hablado tantas cosas cuando el Espíritu Santo es tan fundamental, es tan importante. De hecho lo podemos ver en Génesis cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, desde el Génesis y desde antes del Génesis el Espíritu Santo ya estaba activo. Y cuando Jesús se va y los discípulos dicen: pero Señor, ¿nos vas a dejar acá solo? Y dice: es necesario que me vaya porque prepararé morada para donde yo esté, vosotros estéis.
pero les dejaré al Consolador, que es nuestro Paracleto, nuestro amigo. Hay un tema por ahí que cantan, dicen que Él es nuestro amigo fiel. Entonces el Espíritu Santo está 24 horas, 24/7 con nosotros. Así es. Y la gente se encarga de repente de no darle ese valor cuando realmente es el Espíritu de Dios. Así es. Al final nosotros somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, y eso no se va a perder. Porque si nosotros decidimos creer en que Dios es Dios y es Rey de nuestra vida y Él tiene el poder por sobre todas las cosas y que Él perdona nuestros pecados, eso no se va a perder. Pero si tú realmente creíste en eso, jamás vas a dudar del poder que tiene Dios en tu vida y jamás vas a renegar y vas a decir, esto no lo puede hacer Dios. Porque nosotros estamos creyendo en un Dios, y si nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón y fuimos salvos por medio de esa cruz, estamos creyendo en el Dios también, no solo el que murió en la cruz, sino en aquel que sanó enfermos, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que resucitó entre los muertos, aquel que le dijo a alguien, levántate, que fue a Lázaro y se levantó. Entonces, a quien echó demonios y aún así sin fin de cosas que hizo Jesús, en Él estamos creyendo. Entonces, muchas veces sí podemos dudar, ¿esto querrá el Señor para mi vida? ¿O el Señor realmente va a hacer esto en mi vida? Pero jamás tiene que caber en nuestro corazón la duda del poder del Espíritu Santo. Exacto. Porque es lo que dice la palabra. Obviamente tenemos que tener ojo y discernir de qué cosas vienen del Señor o no. También. Y no recibir todo lo que nos dicen y preguntarnos, ¿esto lo dice la palabra o no? Porque también dice la palabra que van a haber falsos profetas. Entonces también tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestro oído, nuestras vistas y tener el discernimiento necesario de las cosas que vienen del Señor, qué cosas son bíblicas o no. Por eso es tan importante la intimidad con Dios. Exacto. Pero claro, la salvación no se pierde y la blasfemia es lo único que no se perdona, porque estamos renegando y estamos voluntariamente diciendo, esto no lo puede hacer Dios, este poder no es de Dios, esto no viene de Dios, cuando realmente sí lo es. Esa es la blasfemia. Ahora, justamente tú tocaste justo una parte importante que dice, ¿y qué sucede con esas personas que profesaron un día la fe y ahora no profesan la fe? Perdieron su salvación. Y acá hay un texto bíblico que dice en Primera de Juan, capítulo 2, por si las personas quieren buscarlo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de vosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora hay un tema bien importante ahí, y lo tengo anotado acá, que dice, la salvación es definitiva. Si la tienes, nunca la pierdes. Si aparentemente la pierdes, es porque nunca la tuviste. Así Entonces es. podemos deducir que hay gente, porque van a salir estas preguntas y nos van a preguntar mucho, pero al hermano Juanito, la hermana Carmencita, yo la vi en la iglesia, pero hoy en día anda con las patitas frías, anda por ahí en Egipto. ¿Perderá su salvación? ¿Qué pasa con eso? Entonces, cuando de repente llega a un punto en que el cristiano empieza a pecar deliberadamente y no tiene un freno en decir, chuta, me estoy condoreando, en verdad estoy haciendo mal las cosas, ¿en qué momento me freno y lo sigo haciendo? Es porque realmente nunca hubo un arrepentimiento, nunca esa persona confesó a Dios de corazón, porque como tú decías, cuando independientemente que el cristiano peque o se caiga, está el Espíritu Santo que te anhela, dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces, y también dice, y no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de redención. Entonces nosotros fuimos apartados, o cuando nosotros nos equivocamos y acabamos en un error, el Espíritu Santo viene y nos consuela y nos anhela. Pero ese hermano o esa hermana que peca y tú dices, wow, ¿en qué momento esta persona se detiene? Es porque esa persona nunca conoció a Dios, nunca hubo un arrepentimiento. Sí, y también viene el que muchas veces la gente hace las cosas por emocionalismo. Por emoción. Y creo también, y soy fiel creyente de que cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, nada queda igual. Podemos seguir pecando, nos puede costar un poco, podemos tener luchas, pero como tú dices, el Espíritu Santo siempre nos incomoda. Exacto. Y hay personas que dicen, yo estuve lejos mucho tiempo, pero estuve en lugar, estuve en cosas y me sentía incómodo, incómoda, como que no pertenecía ahí. Y ahí es porque el Espíritu Santo nos está incomodando. Está obrando. Exacto. Entonces, aquí también viene el que cuando uno acepta al Señor en nuestro corazón, empiezan a ocurrir cambios en nuestra vida. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Todos somos llamados, más no todos somos escogidos también. Y ese es un tema que podemos hablar en otro podcast.
Pero realmente cuando hay un arrepentimiento genuino y ponemos nuestra confianza y fe en el Señor, ocurren cambios y transformaciones en nuestras vidas y es imposible quedarse igual ante la presencia del Señor. Claro. Porque basta un segundo en la presencia de Dios para cambiar una historia completa. Entonces, ahí van a venir luchas, obviamente, va a haber veces que vamos a estar, hay gente que pasa años alejada, pero aún así se sigue incomodando, o como que está entre que va a la iglesia y no, sí, no, pero de igual forma existe ese pequeño incomodidad de que algo está haciendo mal. Entonces ahí viene cuando realmente está el Señor en nosotros y cuando realmente estamos arrepentidos por lo que hemos estado haciendo. Entonces ahí está el Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que hablaba, o sea, si no hay un arrepentimiento, preocupémonos. O sea, si cuando estás haciendo algo mal no te estás arrepintiendo, no te estás sintiendo mal, preocúpate. O sea, ¿realmente estoy aceptando al Señor en mi corazón? ¿Realmente está siendo el Dios de mi vida o no? Entonces ahí hay que empezar a preocuparse, empezar a ver qué cosas están pasando entre medio. Pero bueno, sabemos que la salvación no se pierde, sabemos que si aceptamos al Señor en nuestro corazón realmente va a haber un pequeño arrepentimiento, van a haber pequeños cambios. Sabemos que si tenemos un corazón endurecido, un corazón que realmente no está aceptando el poder de Dios en nuestra vida, pueden haber ciertas falencias, ¿cierto? Exacto. Pero ¿qué pasa con los creyentes que alguna vez se han quitado la vida y alguna vez profesaron? Hay historias de muchos pastores, servidores de Dios conocidos que se han quitado la vida. ¿Esas personas siguen siendo salvas? Es un tema bastante fuerte y que hasta el día de hoy yo siento que es un tema tan crucial que han habido tantas escuelas teológicas que han intentado tratar de responder sobre el tema de la salvación, tantos testimonios. De hecho, por ejemplo, viene a mi mente un testimonio, y quiero contárselo a ustedes, a todos los que nos están escuchando, de una persona que era un pastor que lamentablemente fallece, muere. Yo escuché hace mucho tiempo este testimonio. Y este pastor, en pleno funeral, se levanta, se pone de pie y la gente queda pasmada, toda la gente que estaba ahí velándolo, y dice: Dios me vomitó, y vuelve a caer para atrás. Y la gente no sabía qué pasaba, la gente empezó a gritar. ¿Y por qué? ¿Dónde viste ese testimonio? Lo escuché, fue un testimonio bien fuerte. Está bueno. Entonces dijo: Dios me vomitó. Y entonces ahí aplica la palabra, y yo creo que mucha gente en su casa va a escuchar cuando dice: en aquel día muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos tantos milagros. Y Jesús dice: no os conozco, hacedores de maldad. Fuera de acá, dice, allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Tú te has puesto a pensar, Vicky, de repente cuando... Imagínate que tenés tú un plato y tenías un cuchillo, un tenedor, y le hacías así. Te rechinan los dientes, ¿cierto? O cuando tú tienes un chaleco y lo vas a morder con los dientes así, ¿cierto? Entonces dice que será así el crujir de dientes, pero es una ilustración, o sea, realmente eso va a ser peor. Y dice que ahí será el lloro y ahí obviamente no habrá segundo chance. Entonces hay muchas personas que van a, porque Jesús lo dice, llegará ese momento. O que muchas también personas que negaron a Jesús en la tierra: no, yo nunca fui cristiano, escondían la Biblia. Entonces dice: yo los negaré delante de mi Padre, los negaré delante de los ángeles. Entonces en aquel día muchos, claro, dirán en tu nombre: Señor, ¿cuándo, Señor, yo te conocí? Si yo hice esto otro. Entonces es una pregunta bien fuerte, bien profunda, que realmente hoy en día el cristiano debe analizarse realmente si conoció a Dios de verdad. En primera instancia, ¿cómo puedo yo entender que yo soy salvo? De partida por gracia, porque yo no lo merezco. Así o sea, es. estamos claros que por mis méritos, como Gonzalo, como Vicky, no podemos. En segundo lugar, obviamente no es por obra, es por fe, y Dios es el que da la fe. Tenemos al Espíritu Santo también, que lo decías tú, que es el que nos hace sentir, y la gente lo confunde también con la... ¿cómo se llama esto cuando uno de repente hace algo malo? Con la conciencia. La gente dice: no, en mi conciencia. No, yo no le llamaría conciencia. Hay mucha gente que dice que escucha un angelito malo y el ángel, claro, lo bueno y lo malo. Las guerras espirituales, sí, las guerras espirituales, pero el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Así es. Entonces cuando yo realmente digo: ya, yo soy salvo, esta salvación es una carrera, dice que es una carrera, correr la carrera de la vida para que podamos ser galardonados, tener obviamente la corona de la vida. Entonces
es una gran carrera y cuesta, pero dice que ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Pero volviendo al tema en sí, con estas personas supuestamente que son cristianas y que se suicidaron, cuando uno realmente entiende quién es Dios, que es Dios quien te regala la vida, mira, y de hecho me quiero detener en esto también, Vicky. Hay mucha gente que dice, no, yo acepté a Dios en mi corazón. A veces de repente incluso analizamos ese dicho y yo digo, pero ¿quiénes somos nosotros para aceptar a Cristo? Cuando dice que Él nos amó primero. Exacto. O sea, yo con qué cara digo, no, Señor, yo te acepto. O sea, fue el Señor que realmente Él me salvó. Él nos llamó en el momento justo. Él nos llamó, o sea, ¿quién soy yo para aceptarte? Entonces, cuando nosotros ya estamos salvos, dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que ha de venir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. De hecho, dice en Romanos 8, 38 al 39 que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación alguna. Nada. O sea, entendemos que nada puede separarnos de lo que es Dios. Pero creo también que... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidaba. No, que realmente un cristiano tiene que tener su identidad firme. Cuando no hay identidad, pasan estas cosas. Conozco muchas historias de personas que dicen que han estado a punto de matarse, pero hay algo que los frena. Claro. Y eso es el Espíritu Santo, como tú decías, que nos habla, que nos dice, que es como esa conciencia, ¿cierto? Que nos frena eso. Y creo que es muchas veces que no estamos siguiendo el evangelio correcto, que no tenemos nuestra identidad firme. Sí van a haber momentos que quizás vamos a tener ansiedad, vamos a caer. Muchas veces si tú luchaste con alguna depresión, con alguna duda, el enemigo va a tratar de venir a meterte mentiras. Pero cuando tú tienes tu identidad en Cristo y sabes quién eres en Cristo, hay cosas que no pasan, ¿cierto? Entonces ahí viene nuestra relación con Dios y realmente aceptamos al Señor en nuestro corazón, viene esta transformación y es lo que venimos al final diciendo cuando renegamos el poder de Dios, cuando no aceptamos realmente al Señor en nuestro corazón, cuando realmente no estamos siguiendo el evangelio real, cuando realmente no tuvimos una fe sincera y genuina en decir, Señor, yo te creo, te entrego todo. Van a pasar estas cosas. Entonces no es como que perdamos la salvación, es que realmente nunca la tuvimos. Exacto. Ese es el problema. No es como que lo perdimos, que alguna vez la tuvimos y la perdimos. No, porque la salvación, una vez que tú la tienes, por siempre eres salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Claro. Pero si realmente tú pierdes, entre comillas, eso es porque tú nunca tuviste la salvación, tú nunca fuiste salvo, porque tú nunca confesaste realmente, tú nunca pusiste tu fe 100% en el Señor. Y al final también ahí viene tener el corazón correcto. Porque podemos fallar miles de veces, como lo hizo David. David falló un sinfín de veces, pero tuvo el corazón correcto. Y en ese tiempo ni siquiera existía Jesús aún ni siquiera Jesús venía a la tierra. O sea, aún así todavía no éramos salvos por gracia. En ese tiempo uno tenía que entregar sacrificio vivo, matar, para poder ser salvo, para poder ser digno. Y aún así el Señor perdonó a David porque tenía el corazón correcto. Exacto. Entonces, no creamos que tenemos que ser perfectos, no creamos que no vamos a tener pruebas, no creamos que no vamos a tener luchas con nuestra mente. Hay mucha gente que hoy en día se suicida, hay mucha gente que hoy se tira al metro y es un tema súper delicado. Pero soy fiel creyente y sé y creo que tengo un testimonio bastante fuerte en ese sentido, de que una vez que el amor de Dios viene a nuestra vida, restaura y sana todo. Exacto. No de un día para otro. Aún así, aunque digamos estoy solo, me siento sola, no sé qué hacer con mi vida, realmente Dios viene a poner propósito donde no la había. El Señor es capaz de revivir y esos huesos secos que se levanten, de traer vida a propósito a las personas. Entonces, una vez que entra el Señor a nuestra vida, todo cambia. Entonces, realmente tenemos que preocuparnos si hay cosas que no han cambiado y preguntarnos, ¿realmente aceptamos el Señor en nuestro corazón? Y déjame decirte a la personita que esté escuchando esta en casa, no creas que no va a tener pruebas, nosotros no estamos queriendo decir eso, pero si realmente hay cambios, hay cosas, el espíritu clama, o sea, el novio clama por su novia, nosotros somos la esposa esperando al novio por su regreso. O sea, el Espíritu Santo, el Señor clama por sus hijos y llama. O sea, el Espíritu es en nosotros. Y ese Espíritu también clama y nos lleva al Padre una vez más. Entonces,
preocupémonos si no hemos sentido ese cambio, preocupémonos si realmente estamos siguiendo el evangelio correcto, si es que no está habiendo transformación en nuestra vida. El Señor hace todas las cosas nuevas, transforma nuestra mente, nuestro pensar, nuestro hablar, hasta incluso nuestra forma de vestir, si es que no agrada, nos hace sentir incómodos en situaciones. Entonces, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando lo aceptamos, somos salvos por gracias a esa fe. Pero si no hay cambio, si no hay restauración, si no hay exhortación, si no hay incomodidad en cosas que hacíamos, ¿realmente aceptamos al Señor en nuestro corazón? Claro. ¿O fue emoción? Claro, y ahí hay que preocuparse porque justamente lo que dices tú, si un cristiano obviamente participa, porque la Biblia dice, y no participéis de las cosas de las tinieblas, más bien reprenderlas, dice. Entonces, si un cristiano está, por ejemplo, vamos a poner un contexto, está en una disco, está bailando, la está pasando bien, hay gente que puede decir, claro, pero es joven, tiene su derecho, está bien, tiene su derecho a disfrutar, pero si él no tiene ningún, no le podemos llamar remordimiento, pero ningún cambio en decir, ¿sabéis qué? Me siento incómodo, estoy raro acá, no me gusta esto, o puede ser en cualquier contexto, es porque realmente esa persona nunca hubo un arrepentimiento genuino, nunca hubo un verdadero nacer, porque la Biblia dice que el que nace, dice, todas las cosas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Cuando uno vuelve a nacer en el Espíritu, en Dios, cambia todo. Y tenemos que también entender que hoy en día lo que mencionábamos de los suicidios, sobre todo es un tema muy fuerte en el metro, hay un espíritu bien fuerte operando con respecto a este tema. Y obviamente hace dudar a la persona de que no tiene la salvación ganada. Que la persona hoy en día, cualquiera hoy en día puede morirse y se va a morir sin Cristo. Entonces tenemos que entender que el enemigo desde el Génesis ha sido el primer homicida. Desde que cuando destruyó y mató, ocupó a Caín para destruir a Abel, desde ahí Satanás viene operando con esta idea de repente de sentirnos que estamos solos, abatidos, de que no tenemos a un Dios que nos escucha, de que no tenemos a un Padre, que fuimos abandonados. Entonces el enemigo siempre viene implementando esto de querer que la persona no tenga ningún sentido para vivir, cuando Dios entrega esperanza, entrega amor. Entonces, cuando un cristiano, volviendo al tema, cuando un cristiano realmente que está plantado en la Biblia, en su palabra, porque dice que tenemos que edificar nuestra casa en la roca que es Cristo Jesús, no en la arena donde pase el viento y nos lleve, en la roca que es Cristo, aunque venga el mar, aunque venga el viento, aunque venga el maremoto, tu tsunami, como dijo nuestro presidente Sebastián Piñera, quien venga, no te va a destruir, no te vas a ahogar y no te vas a querer obviamente hacerte daño, porque Dios está contigo. Pasa que, bueno, yo también creo que este mundo y el enemigo se encarga tanto de distorsionar todo, de corromper, claro, todo eso, de dañar nuestra identidad. Sobre todo hoy en día se ve muy dañada la identidad de las personas. El diseño de familia muchas veces, totalmente. La vida. Hay gente que dice, no, es que no me gusta la vida. No tengo sentido de estar viviendo. Yo con toda la autoridad que el Señor puso en mí, realmente cuando el Señor llega, entra de propósito, identidad, como yo les decía. Entonces, hay cosas y el enemigo siempre va a estar ahí, en las personas cristianas y no cristianas, intentando de corromper, sobre todo si uno viene de familias que quizás sufrió depresión, gente que se suicidó, va a tratar de venir con esas cadenas, atormentarnos con eso y trata de distorsionar la identidad de Cristo, de quizás odiar lo que es la vida, el mundo, pero por eso somos salvos, porque por eso se llama salvación, porque nos rescata. Exacto. Eso va más allá de solo lo que viene después, o sea, lo que viene después va a ser grandioso. O sea, cuando el Señor vuelva por su iglesia, cuando el Señor venga por la novia, va a ser hermoso. O sea, estaremos sentados a la diestra del Padre, estaremos sentados junto con Él y estaremos ahí disfrutando. También quizás nos recordaremos a aquellos que no lo lograron, porque eso también dice su palabra. Ya dice que no habrá más tristeza. Exacto, pero la salvación también se vive aquí en la tierra. La salvación no es solo para después, sino para el hoy, para hoy ser salvos en Cristo Jesús, para que más personas puedan conocer el amor de Dios. O sea, el Señor viene a traer sanidad, salvación y a salvarnos de lo que el enemigo trató de poner aquí en la tierra desde que le dijo a Eva que se comiera esa manzana porque tendría el poder de Dios. Desde que le puso duda al pueblo de Egipto y también ahí en la tierra, cuando
cuando intentó hacer caer a Jesús ahí en el desierto. Eso trata de hacer el enemigo, hacernos caer, alejarnos, separarnos de Dios. Pero llegó Jesús aquí a la tierra para poder tener una comunión con Él. Entonces el Señor nos quiere salvar de esas mentiras del enemigo. El Señor quiere venir a cerrar todo, a dejar el pasado atrás, a dejar quizás esas cadenas que traías con tus familias para hacerte salvo, para hacerte salva, para traer renovación, restauración. Entonces esas personas que hacen esto, siendo cristianas o no, es porque no han conocido el verdadero amor de Cristo. Claro. Porque Amén. cuando Cristo llega a la vida de alguien, todo cambia. Todo, da igual que pase, van a haber problemas y todo, pero el amor de Cristo todo lo cambia. O sea, un minuto en su presencia puede cambiar un día horrible, puede cambiar un mes horrible, pero el enemigo siempre va a tratar de corromper el diseño de Dios, que es la vida, que es el amor, que es la familia, que es todo eso. Entonces nosotros tenemos que estar caminando y estar en constante comunión con el Señor para saber qué cosas vienen o no de Él. Pero una vez que somos salvos, siempre salvos. Y una vez que somos salvos, jamás se nos pasaría por la mente quitar nuestra vida probablemente. O quizás sí, pero va a venir el Señor y va a venir el Espíritu Santo a recordarnos quiénes somos en Él. Amén. Y jamás va a permitir eso con sus hijos. Entonces tenemos que mantener nuestra identidad firme en Cristo y no en las cosas que el enemigo dice de nosotros. Amén. Porque a veces hacemos más parte de nosotros lo que el enemigo o lo que el mundo dice de nosotros, más de lo que el Señor dice de nosotros. Entonces, esto es una invitación para todo aquel que quizás no cree, para todo aquel que quizás está corrompido aún por las cosas del mundo. Que por tiene muchas dudas. Claro, que tiene luchas, que tiene dudas, a caminar con Jesús, porque cuando está Jesús en nuestra vida, cuando está Cristo, cuando está el Espíritu de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Toda criatura es nueva en Cristo, dice su palabra. Y por eso hoy también vemos tantos jóvenes acercándose a Cristo. Personas perdidas que quizás no sabían qué hacer con su vida, sin propósito, lleno de adicciones, drogas, que al final decidieron caminar en Cristo y parecen personas nuevas, parecen personas salvas al final. Esa es la salvación, no solamente para lo eterno, sino para lo que hoy somos, para quitarnos esa culpa, para quitarnos esa preocupación, para quitarnos ese afán. O sea, realmente cuando estamos en Dios, todo cambia. O sea, podemos pasar por valles de sombra y de muerte, podemos pasar por miles de cosas, pero va a haber una paz en nuestro corazón y vamos a recordar que hay un consolador, que es el Espíritu Santo, que es el Señor. Entonces, si aún tú no puedes experimentar eso, habla con el Señor, o sea, dile en tu intimidad: Señor, yo quiero experimentar este amor, quiero que traigas esta restauración, este amor a mi vida, que traigas vida nueva. Ayúdame a ver el mundo como tú lo ves, con amor, con misericordia. Ayúdame a amar lo que tú amas. Y créeme que incluso a la persona que te trató mal, te vaya a rebajar un rato, pero vas a empezar a amarla. Al final, ese es el mensaje. O sea, más allá de que la salvación se pierde, no se pierde, pero aprenda a caminar. Siendo salvo, aprende a caminar con el Señor, no con lo que el mundo o el enemigo quiere decir. Porque al final eso nos corrompe, eso nos trae amargura, eso nos trae tantas cosas que no vienen del Señor, que al final cuando uno está caminando con el Señor y una vez uno es salvo, todo comienza a cambiar. Aunque intentemos de alejarnos, no vamos a poder. Amén. Y justamente el enemigo, la única manera que tiene de poder destruir a Dios, entre comillas, porque no tiene poder absoluto, Él ya fue vencido. La única manera es corrompernos a nosotros, porque somos imagen y semejanza de Él. Entonces, como no puede acercarse a Dios, la única manera que tiene es corromper a su creación. Justamente con el tema del abandono, el tema de la soledad, el tema de no haber nacido en una familia funcional, ver personas que también son de nuestras familias cristianas y que no representan el Evangelio. Se va a tomar de muchas cosas porque dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, lo que el enemigo te señala, y aquí para que todas las personas nos escuchen, cuando el enemigo te señala que tú no vales nada, de que no hay un propósito en ti, de que estás abandonado, de que eres la escoria de la escoria, la Biblia dice que de los vil y despreciados Dios escoge y hace cosas nuevas para avergonzar a los sabios de esta tierra. O sea, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Y no es un tema de pagar una manda, una penitencia, porque es por gracia.
La Biblia dice que es por gracia, porque Él nos amó primero. No es rezar 10 Padre Nuestro, Ni no es... Ave María Purísima, ni Angelito de la es Guarda. solo decirle, Señor, te creo, Señor, estoy aquí, no tengo nada para ofrecerte, solamente a mí, un corazón quebrantado, un corazón quizás roto, pero dispuesto a conocerte, Señor, dispuesto a ir por eso que tú tienes por mí, para mí, ir por esa nueva vida que tú quieres poner en mí. Yo ya no quiero escuchar más las mentiras del enemigo, más quiero que seguir tu camino, quiero que traigas esa vida que has puesto quizás en otros, o sea, cómo has restaurado a los otros, quiero que lo hagas en mí, Señor. Exacto. No tengo nada, solamente una fe genuina, una fe sincera que te va a decir, Señor, te creo, quiero caminar contigo, quiero vivir lo que quizás otro, quiero que pongas esa vida nueva en mí, exacto, esa vida eterna, esa salvación. Quiero caminar confiando en lo que tú tienes. Exacto. Entonces, Dios está dando esa nueva oportunidad para todos los que quieran. Y dice la Biblia, dice que Él está golpeando. Dice golpea, dice, quiero que me abras, dice, ¿cachai? Entonces cuando dice, estoy golpeando porque quiero entrar a cenar contigo. Entonces ahí es el momento crucial en donde la persona realmente con ese corazón dispuesto a entender de que Dios es el que da amor. Hay mucha gente, como bien lo decíamos, sufre de abandono. En la Biblia dice, con todo eso Jehová te recogerá, o sea, es el buen Padre. Y dice Dios, siendo vosotros malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es infinito, y el enemigo se va a encargar de hacernos dudar de que podemos perder esta salvación tan enorme, tan grande, cuando Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él puso sus ojos, su gracia en nosotros, y nos llamó con propósitos eternos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es seguir repartiendo estas buenas nuevas, que es el Evangelio de Jesucristo, y obviamente tratar de que la gente pueda entender, de diferenciar las mentiras del enemigo. Así es. Entonces, hay que orar firme, Vicky, en esta dirección, porque hay potestades operando muy fuerte en el tema del suicidio, en el tema del abandono, hay un tema muy complicado y muy fuerte también sobre el tema del aborto, de que yo tengo el derecho de decidir si abortar o no, que también puede ser un tema que el día de mañana quizás podamos tocar, pero es tan complicado el tema de la vida, que hay mucha gente que se atribuye con ese poder de decidir, yo quiero vivir, yo no quiero vivir, cuando la vida es un regalo, y hay mucha gente que necesita entender esto de que Dios es la salvación. Sí, y esto es una invitación para todo aquel que se siente quizás solo, sola, se siente perdido, como que no encuentra razón para vivir. Hay alguien que sí la da, y ese es Jesús. Amén. Y Él nos hace salvo, y si tú ya eres salvo, gloria sea al Señor, sigue caminando en la fe, en ese camino, en ese propósito que el Señor tiene para ti. No te apartes, si tienes lucha, dile a una persona quizás de confianza, refúgiate quizás en una iglesia, en un lugar, en la presencia de Dios, para que puedas seguir caminando en la fe. Muchas veces necesitamos tener personas, amigos al lado que oren contigo, para que en esas luchas, en esas dudas estén contigo y te digan, el Señor te ama, el Señor está caminando contigo, el Señor está ahí para ti. Entonces nosotros también queremos recordarle a cada uno en su casa, si algún momento pasan adicciones, dudas, cuestionamientos, soledades y cosas, hay un Dios que puede traer sanidad y vida nueva y restauración. Y todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él dice, Señor, yo te creo, es salvo y es criatura nueva. Entonces la salvación no se va a perder si tú lo aceptaste con un corazón genuino y rendido. Claramente hay cosas que quizás nunca, si tú quizás nunca le diste realmente la salvación, quizás tú nunca fuiste salvo, porque quizás nunca lo aceptaste de forma real. Tu corazón. Exacto. Entonces, la salvación no se va a perder. Si tú eres salvo, vas a ser siempre salvo. Hagas lo que hagas, el Señor siempre va a tener gracia y favor sobre tu vida. El reino de Dios es para todos. Exacto. Pero no todos quieren el reino de Dios en su vida. Y no es que Dios te esté castigando, es que tú no quieres aceptar a Dios en tu vida. Por eso es importante cuando Dios da y manifiesta el libre albedrío. Así porque es. No somos ángeles, no somos creación programada. Dios nos dio un amor y Dios nos permite poder decidir, a pesar de que hay mucha gente que realmente no quiere entender o no quiere escuchar, pero Dios aún así dice que Él está llamando, Él está golpeando. Y es por eso importante que nosotros como creyentes tenemos que compartir este amor sobre Dios. Así que les queremos dar las gracias.
son temas muy importantes, son temas muy bonitos, Sí. de repente hay mucha confusión, pero por eso es el espacio, gente de sentados a la mesa. Se vienen muchos más temas, más Sí. invitados. Ahí nos pueden decir también, ya nos dijeron varios temas como el perdón, la santidad, el matrimonio, y aquí igual conversándose bien, se nos ocurren varios temas realmente, muchas cosas. como el tema del aborto, un sinfín sí. de temas. Hay tantos temas por los cuales hablar que ojalá ustedes sean parte, se suscriban al canal, nos sigan en redes sociales, en Instagram, y puedan estar atentos para lo que se viene, porque este es uno de los segundos temas grandes que se viene, ¿cierto? Vamos de a poquito vamos aumentando más los temas. Tenemos ansia, pero ansia. sí. Perdónenos si quizás no somos tan constantes igual porque, bueno, tenemos cosas también, se Miles nos de complica actividades. mucho, entonces, pero estamos... Amamos este proyecto, confiamos en que el Señor va a seguir obrando y va a seguir hablando a través de este medio para Amén. muchos, donde sea que estén, donde sea el país que sea que nos escuchen. Y sepan que hay un Dios que está ahí con ustedes y sigan aquí atentos a lo que se viene, preguntándonos, hablándonos. A mí me encantó que nos hayan hablado, que nos hayan dicho lo que opinaban. El primer capítulo de verdad fue muy bien recibido y espero siga siendo así. Así que eso, muchas gracias por escucharnos. Súper bien. Así que yo creo que pronto ya nos vamos a lanzar con el tercer capítulo. Así es. Así que de verdad, como dice la Vicky, activo a las redes sociales, ya oren por este proyecto porque nació en el corazón de Dios y Dios tiene mucho que contar. Por eso Sentado a la Mesa es un espacio para todos, en donde todos pueden obviamente participar. El día de mañana queremos que esta propuesta crezca y que haya muchas más personas que vengan para acá, que se sientan acogidos, ya como lo que hacía Jesús en el tiempo de la iglesia primitiva, Así cuando es. estaba con sus discípulos. No se sentaba en una gran estructura grande, pero sí en una casa, todos compartían una oncecita, algo por aquí por allá. Pero ese es el espacio que nosotros queremos impregnar, Así es. que queremos que todos estén acá, obviamente, y que puedan salir temas tan lindos, tantos testimonios y tantas otras cosas. Sí, así que eso, atentos, muchas gracias por vernos, por escucharnos, porque también ustedes están con un corazón dispuesto a escuchar del Señor, a que estas cosas les interesan y los invitamos a seguir permaneciendo en la fe, a seguir orando y a no alejarse del Señor y cuiden esa salvación que no se pierde. Así que eso, esto es Sentado a la Mesa, así que pronto estaremos nuevamente con el tercer capítulo. Vicky, gracias por compartir este día. Y gracias a Planeta Voice Y también Planeta una Voice, vez más. y a todos los planetas. Y a toda la planeta y la Así que galaxia. eso, un abrazo. Bendiciones.